Bueno, la clase pasada, la explicación pasada en el audio que les había mandado el día lunes, ¿sí? A la noche, siempre le dije que le voy a estar enviando en los horarios de la materia y después ustedes lo van haciendo cuando pueden, ¿sí? Más o menos el trabajo anterior tiene una fecha de entrega para el 15 de octubre aproximadamente, estimativamente, ¿no? Puede ser un día más, un día menos, pero más o menos la fecha para ir al día con la materia. Por ahora vamos a seguir así, con encuentros virtuales, ¿sí? Con PDFs, videos, audios. Y en el anterior trabajo les había dejado un PDF y la lectura de un cuento de Roberto Ar, El crimen casi perfecto. ¿Sí? En este texto la temática sí que estamos abordando tiene que ver con esto, con los asesinatos. El crimen llega a ser casi perfecto porque finalmente el asesino, que resulta y termina siendo Pablo, uno de los hermanos de la señora Stevens, ¿sí? Es el que termina siendo atrapado y el que después muere de un síncope al final del texto, ¿sí? Recordemos que eran tres los hermanos, Juan, Esteban y Pablo. Pablo era el veterinario, ¿sí? Era el que había estado la noche anterior en la casa de la señora Stevens y el que había adulterado el hielo y le había concentrado veneno. Luego la señora Stevens muere envenenada, ¿sí? Quien investiga todo esto cree durante casi todo el relato, ¿sí? Que había sido un asesinato, pero que el asesino había sido muy ingenioso, por eso al final el texto dice, es el asesino más ingenioso que conocí, porque eh, todo daba a entender a simple vista, a pesar de investigaciones, que se trataba de un suicidio. Pero algunas cosas no le cerraban, ¿sí? Como la lectura del diario, un rato antes de suicidarse. Entonces, continuó investigando y dio con Pablo, que finalmente fue quien tuvo la culpa de este homicidio, ¿no? De este asesinato. Bien, una de las preguntas del trabajo había sido, la primera, si mal no recuerdo, nombrar a los personajes que aparecen, que son estos, sí, la señora Steven, Pablo, Juan, Esteban, también el que investiga, el narrador, que son la misma persona, quien cuenta la historia y que lleva adelante toda la trama. Y después tenían que describirlos como eran, ¿no? La señora Stevens, por ejemplo, una señora de unos 68 años, ¿sí? Solitaria, con mucha riqueza, la cual era una mujer tranquila, que habitualmente no tenía conflictos con nadie, ¿sí? Que no había dado ningún indicio de suicidio ni nada anteriormente. Y bueno, así tenían que ir haciendo con cada uno de estos personajes, ¿sí? que van apareciendo. Describirlos, contar cómo son, ¿no? En el caso de Pablo, era uno de los hermanos más cercanos, los cuales tenían más relación a la señora Stevens, y era uno también de los que se podía llegar a beneficiar con su muerte. Los tres son sospechosos, pero Pablo termina siendo el culpable. También había que responder en este trabajo cuál es el problema, el conflicto central del texto, y la última pregunta, cómo se resolvía. Bien, a colación de esto vamos a seguir con la temática de asesinatos. No le voy a dejar actividades, solamente le voy a leer el texto, a explicarlo. Y el lunes, bueno, tenemos un asueto por el Día de la Diversidad. El jueves le voy a estar subiendo preguntas, ¿sí? El jueves 15, cuando ustedes ya deberían tener el trabajo anterior del crimen casi perfecto de Roberto Ar hecho. Le voy a estar subiendo las preguntas sobre la lectura de hoy de La manzana asesina, ¿sí? Que ahora le voy a estar explicando de qué se trata y lo voy a estar leyendo. Es un texto mucho más breve que el anterior, ¿sí? Dura unos minutitos, nada más, muy, muy cortito. Y bueno, cuando le suba estas preguntas el 15, el jueves, van a tener también más o menos 10, 15 días para poder hacerlo.
habíamos acordado entre 2 y 3 trabajos prácticos por mes, ¿sí? Igualmente, lecturas va a haber todos los lunes y jueves, explicaciones, textos para que ustedes vayan adjuntando, leyendo, viendo cuando ustedes puedan, siempre los horarios de la materia, y después ustedes lo van haciendo. Ya algunos ya lo entregaron por privado por WhatsApp, pero también lo pueden entregar por mail o a través del Classroom, ¿sí? Si alguno no sabe cómo se maneja el Classroom, tiene alguna duda sobre las preguntas, pueden consultar, ¿sí? Por audio privado, por el grupo, cualquier duda que tengan, si algo no entienden de la explicación o algo no entienden de los textos, alguna palabra, alguna pregunta de la actividad anterior que eran 3, o la semana que viene en caso de tener dudas con esto, ¿sí? Así que siempre vayan preguntando, yo contesto cuando puedo, a veces estoy grabando otras clases, reuniones o con entrega de mercadería y por ahí tardo en contestar, pero siempre que pueda le voy a contestar. Bien, la manzana asesina. Este texto, para aclararlo, una de las preguntas seguramente que les haga después en el trabajo, que tengan que investigar, tiene que ver con que este texto no tiene autor, ¿sí? ¿Por qué un texto no puede tener un autor? Por lo general, por dos motivos principales. Uno puede ser porque utiliza un seudónimo, ¿sí? Porque no quiere que se conozca su identidad, o en otro caso, porque, como es en este, porque es un texto muy antiguo, lo cual no se sabe quién lo escribió. Es un texto que por lo general comienza siendo de la oralidad, porque la escritura, mucho antes de la escritura, existió la literatura, pero de manera oral. Es decir, todo lo que llega en papel se llegó a escribir, ¿sí? Muchos antes de las imprentas, fueron relatos que se iban pasando de boca en boca, de pueblo en pueblo, de charla en charla, ¿sí? De plaza en plaza, de encuentro en encuentro. Entonces, este no sabemos bien quién lo escribió por ese motivo, ¿sí? No porque sea una cuestión política, social, nada que ver con esto. Bien, por eso es un texto anónimo, ¿sí? En este caso. La manzana asesina es el título. Érase una vez un pequeño pueblo llamado San Pedro de los Vinos. En él, la comisaría de su pequeño cuerpo de policía se encontraba de luto, pues recientemente había fallecido el comisario jefe Ernesto Perales, ¿sí? Ya empieza con un asesinato, ¿sí? Ernesto Perales, jefe de esta pequeña comisaría, de este pequeño pueblo que se llama San Pedro de los Vinos. Y había una especie de luto, ¿sí? De tristeza, de día fatídico por esto. Aunque era un hombre mayor, su muerte sorprendió a muchos, lo que hizo que el dolor se embargara mucho más, pero la oficial de policía, Alicia Contreras, no se creía el cuento de que había muerto durmiendo en su hogar tranquilamente. Yo no me creo esta versión, decía Alicia a sus compañeros. Era un hombre mayor, tiene a su familia, le debemos respeto a su memoria y su descanso, Alicia, le respondió Daniela, una de las compañeras. Sin embargo, otra oficial, Carmen Rangel, escuchaba con cierto interés las teorías de su compañera Alicia. A ella tampoco le parecía muy correcto el relato de la muerte del comisario Perales. Ambas se dispusieron a hablar con la forense encargada, que no tuvo problema en, antes de que el cuerpo fuese enterrado, hacerle una autopsia. Cuando esta autopsia fue realizada se llevaron una gran sorpresa. Aunque el comisario Perales era un ávido consumidor de manzanas, la sorpresa fue de que en su estómago tenía manzanas, pero envenenadas con cianuro. ¿Pero quién era la Blancanieve de esta historia? ¿Pero quién lo había matado?, preguntó Carmen exaltada. Yo quiero saberlo. Recientemente, Daniela había tenido un hijo. Ella nunca dijo quién era el padre, ni tampoco fue un tema de importancia. Algunos de los compañeros habían afirmado que su hijo tenía un gran parecido con el comisario Perales, algo que habían tomado como una cortesía. ¿Has sido tú quien la ha matado?, le gritó Alicia a Daniela. Esta última sacó su arma y sin meditar tinta le disparó sin conseguir matarla. Los demás compañeros le dispararon a Daniela, que después de ser detenida, llevaba al hospital y confesó su crimen pasional. Bien,
En este caso, ¿no? Daniela, que había sido quien había pedido, ¿sí? Un poco de respeto, un poco de que no se metan, que era un hombre mayor, ¿sí? Que había terminado con esto de no seguir investigando, resulta que confiesa, ¿sí? Su crimen pasional, ¿sí? Porque hay una historia de amor. Aparentemente, el hijo que había tenido hace poco Daniela correspondía, ¿no? El padre biológico a Perales. Así que quizás, ¿sí? Esto de al principio de Daniela, de decir, no dejen de investigar, da con este final donde ella termina, ¿no? Confesando que había asesinado al comisario, ¿sí? Justamente porque había tenido un hijo el cual al tener familia, no había reconocido, ¿sí? Por eso lo envenenó con la manzana. Esto hace una alusión al cuento infantil de Blancanieves también, ¿sí? En este caso, pero le da otra vuelta de tuerca. Eh, en su intento final, ¿sí? Daniela trata de matar a Alicia, pero no lo consigue. Los demás compañeros, ¿sí? Logran defender a Alicia y finalmente hieren a Daniela, quien va al hospital y termina con más detalles confesando el crimen, ¿sí? Bueno, después el jueves vamos a estar haciendo actividades con esto.